En Venecia, en el siglo XVI, ese fue el problema de Galileo. Él defendía la teoría de Copérnico, que sostenía que el Sol, no la Tierra, era el centro del sistema solar. Para probar esta teoría, Galileo llevó a las autoridades de entonces a la cima de esa torre, la Torre de San Marco. Y ahí, usando un telescopio más perfeccionado, les mostró los descubrimientos que había realizado observando el firmamento, verificando que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Esta sin duda fue una idea revolucionaria. Contradecía la observación obvia. Y de hecho se contradecía tanto con la opinión de las autoridades que Galileo fue amenazado con torturas para que se retractara de su posición. Y ustedes pensaban que tenían problemas tratando de vender sus ideas. Finalmente las ideas de Galileo triunfaron, pero la pregunta real es ¿por qué esa resistencia? Ya sea en el siglo XVI o en el siglo XX, ¿qué es lo que nos impide ver, aceptar y entender nuevas ideas? Paradigma. Una palabra poco usual, no se escucha todos los días. Me tropecé con ella hace unos 20 años durante mis estudios en investigación científica. Era una palabra que Thomas Kuhn utilizaba para describir un concepto clave en su libro, La estructura de las revoluciones científicas. Si buscan la palabra paradigma en el diccionario Webster, encontrarán que su significado es patrón o modelo. Yo quiero darles otra definición. Los paradigmas son una serie de reglas y reglamentos que hacen dos cosas. Primero, establecen límites. En cierto sentido, eso es lo que hace un patrón, nos marca ciertos límites. Segundo, estas reglas y reglamentos nos explican cómo resolver exitosamente problemas dentro de esos mismos límites. Los paradigmas filtran nuestras experiencias. En todo momento observamos el mundo a través de nuestros paradigmas. Constantemente elegimos aquellos datos que mejor se acomodan a nuestras normas y reglamentos, tratando de ignorar el resto. Como resultado, lo que es perfectamente obvio para una persona con un paradigma puede ser totalmente imperceptible para otra con un paradigma diferente. Yo llamo a este fenómeno el efecto paradigma. Y he observado repetidas veces que lo que Kuhn describe para los científicos es cierto para cualesquiera que haya sostenido estrictas reglas y normas en su vida. ¿Y quién no? Hay una verdad crucial y profunda, escondida detrás de cada paradigma que les he mostrado. La llamo la regla del retorno a cero, y si no recuerdan nada más, recuerden esto. Cuando un paradigma cambia, todo el mundo vuelve a cero. No importa cuán grande sea su mercado, o cuán fuerte su reputación, o cuán bueno sea en el viejo paradigma. Con el nuevo, vuelven a cero. Sus éxitos pasados no garantizan absolutamente nada. Ahora bien, podrán pensar que exagero. Dejen que les muestre. ¿Qué país dominaba la industria de la relojería en 1968? Por supuesto, Suiza, reconocida por más de 100 años por su excelencia en relojería. En 1968 tenían el 65% del mercado mundial y, de acuerdo a los expertos, más del 80% de las ganancias. A eso se le llama dominar el mercado. Sin embargo, 10 años más tarde, su mercado disminuyó a menos del 10%, y en los 3 años siguientes tuvieron que despedir a 50.000 de los 65.000 trabajadores de la industria. Hoy, ¿qué nación domina el mercado mundial de los relojes? Japón. En 1968 prácticamente no tenían participación en el mercado. ¿Cómo pudieron los suizos, que dominaron la industria durante el siglo XX, que eran conocidos por la calidad e innovación de sus productos, perder el liderazgo tan drásticamente? Pues bien, la respuesta es dolorosamente simple. Volvieron a cero debido a un cambio de paradigma. Muchos de ustedes lucen ese cambio de paradigma en sus muñecas. Los relojes de cuarzo. Piensen, totalmente electrónicos, 1000 veces más exactos que los relojes mecánicos que reemplazaron, y son a batería, increíblemente versátiles. Merecen ser el nuevo paradigma del tiempo. Es una idea brillante. ¿Les gustaría saber quién inventó este reloj maravilloso? Algunos de ustedes saben la respuesta, pero aquellos que no se sorprenderán. El reloj de cuarzo fue inventado por los suizos, aquí mismo en Neuchâtel, en sus laboratorios de investigación. Sin embargo, cuando los investigadores presentaron esta idea a los fabricantes suizos en 1967, la rechazaron.
Después de todo, no tenía cojinetes, no tenía engranajes, ni siquiera tenía muelles. No podía ser el futuro de los relojes. Tan confiados estaban esos fabricantes en su conclusión que ni siquiera protegieron la idea. Y así, ese mismo año, los investigadores exhibieron el reloj al mundo en el Congreso Anual de Relojeros. Texas Instruments de América y Seiko de Japón pasaron, miraron y el resto es historia. Ahora, ¿por qué los suizos no apreciaron esta maravillosa invención que su propia gente había creado? Es el poder de los paradigmas nuevamente. Ellos estaban cegados por el éxito del viejo paradigma y todas sus inversiones en él. Y cuando se vieron confrontados con una manera radicalmente nueva y diferente de continuar con su triunfo en el futuro, la rechazaron, porque no se ajustaba a las reglas a las que estaban acostumbrados. Por favor, recuerden que esta no es solo una historia sobre los suizos. Es una historia acerca de cualquier organización, compañía o nación que asume que lo que ha tenido éxito en el pasado deberá continuar teniendo éxito en el futuro. Les recuerdo una vez más, cuando un paradigma cambia, todos vuelven a cero. Su pasado no garantiza nada en el futuro si las reglas cambian. Ni los mejores relojeros del mundo pueden parar el tiempo. De hecho, si no son cuidadosos, su pasado triunfal puede obstaculizar su visión del futuro. Y es por eso que deben estar abiertos a las nuevas ideas, estar dispuestos a explorar maneras distintas de hacer las cosas, porque solo con esa actitud se pueden mantener abiertas las puertas al futuro. Hay una historia que me gustaría contarles. Había una vez un hombre joven con un automóvil muy veloz que le encantaba conducir por caminos poco transitados. Se consideraba un gran conductor. Nada le resultaba imposible. Un día se encontraba conduciendo por uno de sus caminos favoritos y al entrar en una de sus curvas favoritas se enfrentó con un automóvil fuera de control. Justo antes de chocar, este volvió a entrar en su carril. Al cruzarse, la mujer le gritó: ¡cerdo! Bueno, él le respondió inmediatamente gritándole: ¡vaca! ¿Cómo se atreve a insultarme?, pensó. Yo iba por el carril correcto. Era ella la que estaba fuera de control, pero estaba encantado de haberle podido gritar algo antes de que desapareciera. Y de esta manera pisó el acelerador a fondo, tomó la curva y chocó contra un cerdo. Ahora, esa sí que es una historia de paradigmas. El joven respondió de acuerdo a sus viejas reglas. Tú me insultas, yo te insulto. Pero en realidad ella estaba tratando de advertirle. Creo que en los próximos 10 años va a haber mucha gente gritándonos cosas. Y si uno es flexible en sus paradigmas, lo que escuchará serán oportunidades. Pero si uno tiene parálisis paradigmática, lo que escuchará le parecerán amenazas. La lección será totalmente de ustedes.